De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. And when I am alone, oh, when I am alone, oh, when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. Just give me Jesus. Como ya dije, yo sé que esta vida no es fácil. Y yo sé también que algunas veces perdemos esa esperanza. Pero si en tu corazón sientes ahora el deseo, un llamado de abrir ese corazón al Señor, solamente tiene que pasar hacia su trono y decir: Señor, yo no quiero nada más en este mundo. Yo solamente te deseo a ti. Dame a Cristo hasta mi último momento. Y al momento de morir, y al momento de morir, y al momento de morir, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, nada más deseo yo. Nada más deseo yo, dame a Cristo. Amén. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. Es el que puede hacer el mar callar. En el momento que la tempestad te quiere hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo.
hizo un camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. Y al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto. Del otro lado canto. Pueden sentarse. Oramos. Amado Dios, te ofrecemos este culto. Te ofrecemos nuestras vidas. Cada plegaria, cada alabanza, a ti sea la honra y la gloria. Sé propicio a nuestras vidas hoy. Que al abrir tu palabra, tu poder, tu gracia nos cubra y salgamos de este lugar no solo decididos, sino con el poder para vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor que abrió el mar rojo puede resolver cualquier problema en nuestras vidas. Y si no lo resuelve, estará con nosotros. No siempre Él va a resolver tu problema, pero siempre va a estar contigo. Yo quiero, antes de entrar en el mensaje, ¿sabes que hoy estudiamos Apocalipsis también? Estudiamos hoy el mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a la Biblia. Te has estado durmiendo un poquito, quiero que te despierte. Que puede estar despierto, despierta. Le pidamos a Dios que nos hable, que nos bendiga a través de su palabra. Apocalipsis capítulo 2,
los versos 18 al 29. Ya vimos a Éfeso. ¿Qué más vimos? A Esmirna. Y la semana pasada vimos a Pérgamo. ¿Recuerdan? Vimos a Éfeso, la iglesia ferviente en mantener la doctrina pura. ¿Esa era cuál? Hello. Éfeso, la iglesia que no soportó a los falsos maestros, que se preocupó porque la doctrina se mantenga pura, pero fue la iglesia que perdió el primer amor. Vimos a Esmirna, la iglesia perseverante en la persecución, la única de las 7 que no tiene reprensión. La semana pasada vimos a Pérgamo. ¿Recuerdan? La iglesia elogiada porque operaba donde estaba el trono de ¿quién? Pero dice, has retenido mi nombre, has retenido tu fe, pero tengo contra ti, Pérgamo, una iglesia que tenía adentro a los balaamitas. ¿Recuerdan? Que promovía la fornicación. Y ahora miremos Tiatira. ¿Les parece? El significado del nombre Tiatira es desconocido. Puede significar dulce sabor del trabajo. Eso puede significar. Tiatira no era una ciudad tan importante como Éfeso y Esmirna, que eran ciudades de puertos y de un comercio poderoso. Tampoco era como Pérgamo, una ciudad muy importante porque estaban los templos de la mayoría de los dioses. Tiatira era una pequeñita ciudad en la carretera que iba de Pérgamo a Sardis, en un valle. Gente de pocos recursos. Si el problema que enfrentó la iglesia cristiana en Éfeso fueron los falsos maestros, en Esmirna la persecución, en Pérgamo el problema fue la idolatría, el problema que enfrentó la iglesia de Tiatira fue la presión económica. Isabel está entrenando para ser una cantante en la iglesia. ¿Ah? Ahí está. Es que el predicador que está oyendo hoy habla demasiado fuerte. Hay que traerla más para que ella se acostumbre. El problema de Tiatira era la presión económica, la situación económica que reinaba en aquel lugar. Tiatira, al estar en una carretera muy importante, en una vía muy importante, se dedicaron al comercio para el que pasaba y para el que venía. Esta era la carretera principal de todo Asia Menor. Tenía forma de herradura. Empezaba en Éfeso y terminaba en la Odisea. Todo el que iba a recorrer una de las ciudades principales de Asia Menor tenía que pasar por esta carretera y mayormente pasar por Tiatira. Así que los moradores de Tiatira se dedicaron al comercio. Y especialmente en Tiatira se comercializaba tela teñida por una raíz que se daba en el valle de Tiatira llamada rubia. Esa raíz daba un color rojo intenso. Así que las telas teñidas por el púrpura de Tiatira eran famosas, muy famosas.
La Biblia habla de una mujer de Tiatira que vendía telas. ¿Recuerdan el nombre? Lidia. Oh, qué bien. Ahí está. Dice que cuando Pablo llegó a Filipos y descendió un sábado a la orilla del río, las mujeres estaban allí reunidas en oración y entre ellas estaba ¿quién? Y Lidia era una mujer comerciante, vendedoras de telas púrpuras traídas de Tiatira. Lidia no era cristiana, pero era una mujer piadosa, se reunió a orar y cuando Pablo llegó allí empezó a predicar. Dice que la primera convertida en Filipos fue ¿quién? Lidia. Inmediatamente se bautizó. Dice que Pablo y sus compañeros, entre ellos Lucas, iban a seguir su viaje. Estoy citando el capítulo 15 de Hechos, los versículos 11 al 15. Dice que cuando ya Pablo se iba a ir, Lidia, que fue bautizada con su familia, dice la Biblia, se le acercó a Pablo y a sus compañeros y le rogó que no se fueran, que se quedaran en Filipo y que se quedaran en su casa. Y dice Lucas, el escritor, y nos obligó a quedarnos. De manera que Lidia era una mujer piadosa, servicial, entregada. Y si usted va a encontrar más tarde, se estableció una poderosa iglesia en Filipo. Una de las iglesias más amadas por Pablo y que más amó a Pablo fue la iglesia de Filipo. La historia dice que aunque eran gente humildes y pobres, velaron por Pablo hasta el día de su muerte. Donde quiera que él estaba, se preocupaban por él para proveerles. Y cuando hubo hambre terrible en Jerusalén, fruto de un terremoto e inundación, y se hizo colecta por todas las iglesias, cuando Pablo apeló a la iglesia de Corinto, la más controversial, la iglesia más difícil, pero la más bendecida en dones, Pablo tuvo que decirle: los hermanos de Filipo dieron con más abundancia que ustedes. ¡Wow! Yo quisiera que mi iglesia sean de los filipenses. Que aquí no, bueno, si aquí hay corintios los queremos también, no se preocupen. Pero en el nombre del Señor que tengamos creyentes como Lidia. Así que Tiatira estaba llena de gremios o sindicatos. Los comerciantes se asociaban para proteger las mercancías, para proteger el precio, para hacer pedidos. Se asociaban, se formaban gremios, sindicatos. Los cristianos de Tiatira enfrentaron el terrible problema de si me hago miembro del sindicato o no. Pastor, ¿y qué tiene de malo ser miembro de un sindicato? Vamos a llegar sobre eso en un ratito. Éfeso estaba comprendida. Ustedes saben que hemos dicho varias veces que el mensaje a las iglesias tiene unos 3 cumplimientos. ¿Lo recuerdan? Pastor, lo ha repetido tanto que ya yo me lo sé. A ver, ¿quién se lo sabe? Los 3 cumplimientos del mensaje a las iglesias. 3 aplicaciones. Número 1, se aplica a la ciudad real y a la iglesia real de ese tiempo. Tiatira fue una iglesia real que existía en los tiempos de Juan, finales del siglo I. De manera que tenía que estarse dando una situación en Tiatira para que este mensaje se aplique a Tiatira. Segundo, el mensaje a Tiatira tiene que ver con un periodo histórico. Todos los estudiosos y eruditos cristianos, llámese de la mayoría de las religiones cristianas, están de acuerdo que el mensaje a las iglesias tienen que ver con los periodos que la iglesia viviría desde Juan hasta el fin de los tiempos. Todos los cristianos que estudian este tema están de acuerdo que hoy la iglesia está viviendo el tiempo laodicense. ¿Estamos claros? La iglesia de Tiatira, la iglesia de Éfeso es primer siglo, la iglesia de Esmirna es del año 100 al año 313, la iglesia de Pérgamo es del año 313 hasta el año 538 y la iglesia de Tiatira comenzará desde el año 538 hasta casi toda la Edad Media. Es el periodo más largo que vivió la iglesia y cuando usted se detiene a mirar fue un periodo similar. Por eso es la iglesia que ocupa el periodo más largo.
hay discrepancia en cuándo terminó. 538 comienza y podría terminar en el 1517, 1560 y algunos se atreven a ponerla hasta 1798 en el final de las profecías de Daniel 7, los 1260 años. Pastor, nos está emborrachando un poco, no vamos a dormir aquí. Bueno, yo hago este preámbulo en Apocalipsis para también crear cierta explicación a los que quieren aprender un poquito. Y luego voy a las aplicaciones y el mensaje que Dios tiene para nosotros allí. Yo voy a tomar año 1517 o 1560 como el final del periodo de esta iglesia. No es posible cifrarle a cada iglesia una fecha exacta cuando terminó, porque entre una iglesia y otra se va a fusionar el mismo estilo de una iglesia. No sé si me doy a entender. De manera que mientras una iglesia está desapareciendo, la otra está surgiendo en un periodo de tiempo en que ambas parecieran funcionar juntas. Me gustaría que miremos el mensaje a Tiatira. Vamos a la Biblia. Ahora sí, agarra tu Biblia allí. Y si quiere escribir, va a escribir. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Quién le escribe? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama y sus pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Así se presenta a Jesús. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia. ¿Se parece a Lidia a esta iglesia? Tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia. Y que tus últimas obras son mejores que las. Sin embargo, tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel. Esa no es Jezabel la que está aquí. Esta es una Jezabel de verdad, para gloria de Dios. ¿Y qué hace esa mujer? ¿Lo tienen allí? Que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer sacrificado a los. Les he dado tiempo para que se arrepienta y no quiera arrepentirse de su inmoralidad. He aquí, yo la echo en cama. Y a los que con ella adulteran en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. A sus hijos mataré con penosa muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Wow. Pero a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman, os digo, no os impongo una nueva carga. Solamente aferraos a lo que tenéis hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad ¿sobre qué? Sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas, así como yo también he recibido de mi Padre. Además yo le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje fuerte. Y cuando usted revisa un poquito de la historia, el periodo que corresponde a Tiatira nos da a entender que la iglesia debía recibir un fuerte mensaje. Cuando miramos Pérgamo, el mensaje a Pérgamo y Tiatira se parecen bastante. De hecho, Pérgamo es la antesala al estado de Tiatira. Pérgamo es la iglesia que le cede el trono a Satanás. Es la iglesia donde el emperador se convierte, ¿recuerdan? Donde la iglesia se convierte en popular, donde se hace de moda ser cristiano, es en la iglesia de Pérgamo. Y a partir de Pérgamo, el control de la iglesia cristiana pareciera que Dios no lo tiene. Algunas personas cuando leen el mensaje de las 7 iglesias quieren tomarlo solamente literalmente para su iglesia o confesión, pero el mensaje de las 7 iglesias es el mensaje a la iglesia cristiana de todos los tiempos. Llámese evangélico, bautista, metodista, adventista, católico, a todos. A todo aquel que se profesa decir que siga a Cristo, este mensaje es para él. Interesante,
Por eso usted va a ver reprensiones a grupos que usted se queda pasmado diciendo, ¿y cómo es posible que un cristiano haga esto? Porque le está hablando a todo aquel que se dice ser cristiano y que muchas veces, ¿qué cosa? No lo es. No lo es. La iglesia de Tiatira, número 1, el mensaje fue dirigido al ángel de la iglesia de Tiatira. Recuerden que todo mensaje a la iglesia tiene un ¿qué? Un destinatario, un emisor, un elogio, ¿qué más? Una reprensión, una promesa, básicamente. El destinatario siempre es el mismo. ¿A quién se dirige la carta? Al ángel de la iglesia en Tiatira, en este caso. ¿Y ese ángel a quién representa? Al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia, al anciano de la iglesia. Da a entender que hay un llamado al líder que dirige la iglesia, al liderazgo, a velar por la situación de la iglesia. Y ahora, ¿quién escribe la carta? Cristo asume un título diferente cuando le habla a cada iglesia. En Éfeso es el que tiene los 7 candeleros en la mano. En Esmirna es el que estuvo muerto y vivió. En Pérgamo es el que viene con la espada de 2 filos en su mano. Pero en Tiatira, ¿quién es? El Hijo de Dios. ¡Wow! En ninguna parte en la Biblia, excepto aquí, Cristo mismo se autollama el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Y ahora va a describirse como el que tiene los ojos como llamas de fuego y el que tiene los pies como bronce bruñido, dando a entender que el que viene a hablar con la iglesia es Dios. Es Dios que viene a hablar con la iglesia. Y esos ojos de fuego, ¿hay algo que se le esconde a los ojos de Dios? ¿Hay algo que Él no puede escudriñar? Y esos pies firmes de bronce resplandeciente, nadie puede derribarlo. En los tiempos de Tiatira pareciera ser que la iglesia iba a desaparecer, pero Cristo quiere decirle a los cristianos de Tiatira, yo estoy de pie delante de mi iglesia con pie firme. ¿Podemos creer eso? ¿Desaparecerá la iglesia? ¿Caerá la iglesia? ¿Quién está por nosotros? El Hijo de Dios. No hay que temer, hermanos. La iglesia de Tiatira, para que nos ilustremos mejor, que comprende del 538 hasta la época de la Reforma, es la iglesia donde los fieles fueron perseguidos y tuvieron que aislarse en las montañas, en los valles ocultos entre las montañas, que vivieron tiempos de persecución y leves tiempos de paz, donde ser cristiano era motivo de la hoguera, del fuego, del cadarzo, de la horca, del destierro, donde pareciera que una terrible oscuridad cubrió la tierra. Es el periodo que, según Daniel 7:25, durante 1260 años, un poder contra Dios pisotearía y perseguiría a los santos del Altísimo. Pareciera que en este tiempo la iglesia iba a desaparecer. Así que, hermanos, el momento más sombrío que vivió la iglesia o que ha de vivir la iglesia está en el pasado. A la iglesia le esperan días gloriosos. ¿Días cómo? Yo no te estoy diciendo que no habrá desafío. De hecho, la batalla más terrible que esta iglesia de pelear está en el futuro. Pero no serán años cuando la iglesia estará apagada como en los tiempos de Tiatira. Serán años cuando los hijos de Dios resplandecerán. ¿Estás conmigo? La batalla entre el bien y el mal, el enfrentamiento del pueblo de Dios contra los enemigos de Dios que se proyecta hacia el futuro, será algo glorioso. Será terrible, pero dice que se derramará el poder del Santo Espíritu cual nunca se ha derramado. Será poderoso. Al mirar hacia atrás y mirar a Tiatira y mirar cómo la oscuridad llenó la tierra, cómo falsas enseñanzas se diseminaron por todas partes, cómo a la gente se le enseñaron teorías, cómo a la gente se le jugó con su conciencia, nos damos cuenta por qué Cristo aparece en esta forma. Tiatira tiene un elogio, ya ustedes lo vieron: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe,
tu servicio y tu paciencia. Interesante, ¿verdad? Pero tiene algo malo. Tengo algunas cosas contra ti, que tolera a esa mujer. ¿A quién? A Jezabel, que se hace ser profeta sin serlo y que seduce al pueblo ¿a qué? A fornicar. Literalmente los eruditos dicen que había una mujer así en Tiatira, que se autollamaba profeta y que, contrario a las enseñanzas bíblicas, enseñaba que no era malo unirse a los gremios. No es malo unirse a los gremios. El problema es a qué te invitan los gremios. En los tiempos de Tiatira, todo comerciante tenía que ser parte de un gremio, y los gremios hacían sus reuniones, y en sus reuniones hacían banquetes, y los banquetes eran dedicados a las deidades paganas. Se hacían fiestas y ceremonias dedicadas a ellos, a sus dioses, donde había adoración, y cada gremio tenía un patrono. ¿Sabe lo que es un patrono? En nuestro país existe la Virgen patrona de, o el santo patrono de, y cada gremio de eso tenía un dios, un ídolo al cual dedicaba su gremio. Ahora el cristiano, que era parte de ese gremio, ¿qué tenía que hacer? Y cuando hacían las reuniones de los gremios, que hacían la fiesta y le clamaban a ese Dios para que bendiga ese gremio, ¿qué pasaba con ese cristiano? No ser parte del gremio podía significar que mi negocio no prosperara, que quebrara, que el gremio no me deje funcionar, que el sindicato no me deje trabajar. Así que el cristiano de Tiatira, que era comerciante, estaba en entredicho: o soy parte del gremio o soy cristiano. Y de repente se levantó en Tiatira esta profetisa que dice: eso no es malo. Por eso dice allí: toleras a Jezabel, que seduce, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los. Porque también en Tiatira existían los cultos sexuales a los dioses. Es imposible ser cristiano y que nuestra vida no choque con la cultura del tiempo en que vivimos. Es imposible ser cristiano y que el llamado que Dios me hace a ser un cristiano fiel no choque con las costumbres de la gente. Por eso ser cristiano es ser diferente. Pero ser diferente tiene un precio, ¿sí o no? No todo el mundo es capaz de pagar el precio de ser diferente. Porque siendo diferentes, tenemos los ojos de los demás encima, tenemos las críticas de los demás encima, por no decir que por ser diferentes es posible que también tengamos pérdidas económicas y no tengamos algunos beneficios. Pero ser cristiano es pagar un precio. Los cristianos de Tiatira vivían en ese entredicho, en esa presión económica, en esa crisis económica. El único medio de vida que hay aquí en Tiatira es el comercio, vender a los caminantes, al que va y viene, vender nuestras telas. Pero para ser un comerciante en Tiatira debo pertenecer a un. ¿Captamos, hermano, la idea? ¿Captamos la situación que se estaba dando en Tiatira? Eso lo estamos diciendo en el contenido literal, pero en el contenido del periodo histórico de Tiatira, la iglesia popular comercializó con la verdad también. Ustedes recuerdan que durante este periodo surgieron las famosas indulgencias, donde se vendía el evangelio. Pareciera que una Jezabel gigante estaba manejando la iglesia, donde la gente se daba permiso para pecar. Las indulgencias eran que alguien vendía a tu pueblo, a tu ciudad, anunciando que el que quería el perdón por algunas faltas cometidas solamente tenía que comprar un certificado por cierto precio y ya sus pecados eran
perdonados. Con las indulgencias se construyeron templos, edificios y monumentos y catedrales. Hace falta dinero, así que vendamos indulgencia, juguemos con el pecado. El mismo problema de Tiatira: hace falta dinero en la iglesia. Jezabel decía: no importa que te una a un gremio, no importa que adore el Dios que adore, si tú eres bueno, si tú amas, si tú perdonas, no importa lo que haga. Puede ser del gremio y puede ser de la iglesia. Y fue lo que enseñó por muchos siglos la iglesia popular. De hecho, dice la historia que las indulgencias podían perdonarte hasta los pecados que tú ibas a cometer mañana o el mes que viene. Así que cuando alguien quería matar a alguien, pagaba una buena indulgencia y después iba y ¿qué hacía? Y luego estaba perdonado. Una propagación del pecado y del mal. Eso representa el tiempo de Tiatira. Algunos le llaman Tiatira, la iglesia que vendió la verdad. Que la vendió, que se apartó de ella, que se desprendió de ella. Tiatira es más crítica porque las demás iglesias dice: tengo entre ti algunos, pero en Tiatira dice: tengo contra ti que toleras. Una iglesia que en general toleraba el pecado. Toleraba el pecado. En Tiatira Cristo le va a elogiar diciendo: tus obras postreras son mejores que las primeras. ¿Por qué? Porque llegando al final de su periodo histórico empiezan a levantarse hombres y mujeres a protestar contra estas cosas. Y es lo que conocemos, el origen de la reforma protestante. Pero antes de que llegara la reforma protestante se levanta un John Wycliffe en el siglo XIII. Se levanta un Juan Hus y un Jerónimo unos 100 años más tarde, durante el periodo de Tiatira. Y justamente lo que están levantando en alto es la verdad. Por eso las obras postreras de Tiatira son mejores que las, contrario a Éfeso. Las obras postreras de Éfeso eran peores que las. Por eso Cristo mira a Éfeso y le dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero a Tiatira le felicita que sus obras últimas han ido mejorando con relación a las primeras. En el mensaje a Tiatira encontramos varias expresiones como esa. Encontramos la expresión vara de hierro: le daré que gobiernen con vara de hierro, y la expresión la estrella de la mañana. Vara de hierro es una expresión refiriéndose al cetro. Y cuando el cetro en este caso es de hierro, lo que está diciendo alguien que va a gobernar con autoridad y poder. El cetro puede significar poder para castigar o poder para pastorear. Y en la Biblia, estrella de la mañana, ¿a quién se refiere? Se refiere a Jesús. Yo quiero que miremos algunos puntitos para aplicarlo a nuestras vidas. Ser cristiano en Tiatira significaba poner a Dios primero que los bienes materiales. ¿Será que la situación de Tiatira nos está presionando también a los cristianos de hoy? ¿Tú captas lo que quiero decir? ¿Será posible que la situación económica tenga que ver con mi cristianismo en el tiempo de hoy? Podríamos encontrar en el tiempo de hoy personas que se encuentran en situaciones difíciles porque tienen que decidir entre lo que dice la palabra de Dios y algo que va a afectar mi situación económica. ¿Está conmigo? De hecho, yo pienso que no hemos vivido un tiempo materialista en el pasado más grande que el que estamos viviendo hoy. El afán de las personas, el afán de nosotros es cuánto tengo, cuánto consigo, qué poseo, qué tengo.
Y mientras más tenemos, ¿qué cosa? Más queremos, y más queremos, y más deseamos, y más queremos. No sé cuántos cristianos de Tiatira tenían que pararse y definir: o soy del gremio o soy cristiano. La mayoría de los cristianos de Tiatira estaban en un punto medio. Soy parte del mundo y soy parte ¿de qué? De la iglesia. ¿Será que ese es un problema de la iglesia hoy? Por ciertas prácticas y conductas no soy cristiano, pero como voy a la iglesia, como estoy cada semana, como me integro a ciertas actividades, soy cristiano. Así que el cristiano de Tiatira en su mayoría estaba en un punto medio, un poco allá y un poco acá. Yo imagino que en la iglesia de Tiatira habían hermanos muy bien posicionados económicamente, pero muy posiblemente eso era a costa de sus principios cristianos. Era a costa de eso. Era una iglesia que constantemente estaba presionada a definir: soy cristiano, no importa lo que diga la gente y lo que tenga o lo que consiga, o me manejo entre dos aguas. Éfeso es la iglesia que por levantar en alto la palabra pierde el primer amor. Tiatira es la iglesia que levanta en alto en el amor, pero pierde la palabra. Cristo la felicita por el amor, por la fe, por el servicio y por la paciencia. Pareciera ser que Tiatira llegó a ser una iglesia con un amor indigente. ¿Captan lo que es un amor indigente? Te amo, pero voy a disimular lo que tú estás haciendo. Lo que importa es el amor. ¿Se parece a esa frase? ¿Escuchamos esa frase ahora? Lo que importa es que amemos. Lo que importa es que ames a tu prójimo y ame a Dios. Pareciera ser que esa era la filosofía de Tiatira. Y dice la Biblia que amaban de verdad al punto que Cristo les felicitó su amor. Y servían de verdad al punto que Cristo les felicitó su servicio. Pero la pureza en los principios se había perdido. Oye, cuán difícil es ser un cristiano equilibrado. Los cristianos efesios mantuvieron pura la iglesia. La mantuvieron con doctrinas perfectas, y a los falsos maestros allí no había lugar para ellos. Pero no tenía amor. Una iglesia seca. Una iglesia donde no se manifestaba el carácter de Cristo. Pero ahora encontramos a Tiatira, una iglesia llena de amor, de benevolencia, de servicio, de amor al prójimo, pero indolente en la verdad. Es casi imposible ser un cristiano equilibrado en todos los lados. Cuando no faltamos de un lado, faltamos del otro. Alabado sea el Señor, que el Hijo de Dios es el dueño de esta iglesia, que Él vela por ella, que está pendiente a nosotros y que viene y nos reprende. El único momento en que la iglesia parecía estar equilibrada era en Esmirna, que bajo persecución no tenía tiempo. El que iba a ser cristiano lo era de verdad, y el que no lo iba a ser tampoco lo era. ¿Será posible que la iglesia necesite un periodo de persecución para ser una iglesia pura? ¿Será posible que la iglesia necesite un periodo de crisis para que se defina quién está y quién no está? Bueno, Dios quiere que todos estemos para gloria de su nombre, pero la Biblia dice que no será así. No será así. Al fin de los tiempos solo un grupo va a permanecer. La iglesia de Tiatira es la iglesia que negocia con el mundo. Es aquella que se ve confrontada constantemente con ¿qué voy a hacer? ¿Lo que dice Dios o lo que dice mi grupo? La iglesia de Tiatira es la semejante a ese joven que está en la escuela, en la universidad, y que se ve presionado a hacer lo que el grupo hace, aunque la Biblia dice no lo hagas. Es ese joven que está en Tiatira, que está confrontado con el sexo, cuando la palabra de Dios dice espera. Pero el grupo, la sociedad, los que están al lado dicen eres un tonto.
Y entonces se convierte en un cristiano que es un fornicario allá, pero un cristiano aquí, y es un cristiano de Tiatira. Es ese miembro de iglesia que en el trabajo, su relación con la gente, su encuentro con la gente no es de un cristiano porque él quiere tener la aprobación del grupo. Pero en la iglesia es un cristiano. Está negociando con él, con el mundo, porque quiere tener la aprobación de allá sin dejar de ser de aquí. Es ese cristiano que aprendió en la Biblia que el sábado es el día del Señor. Pero si igual del sábado la economía baja. ¿La economía qué? No me gano ese sueldo, no me dan ese empleo, no me dan esa posición. El cristiano de Tiatira, cuando lo llamaban a la conversión, cuando Cristo venía a su corazón y le enseñaban la verdad, que le decían que la Biblia dice que no adore ídolos, segundo mandamiento, empezaba la lucha en su cabeza. Si me hago cristiano, me sacan del gremio. Si me sacan del gremio, pierdo el trabajo. Si pierdo el trabajo, ¿qué de mi economía? Y ahora venía la lucha por una decisión de qué lado voy a estar. Yo te pregunto, hermano, hoy, no me conteste. ¿Tiene una situación como la de Tiatira contigo hoy? ¿Tiene el mundo queriendo negociar contigo y tú queriendo negociar con él ahí delante? Yo quiero hacerte la invitación de que en el nombre del Señor te mantenga de su lado. Porque el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas, está de tu lado. Está allí listo para defenderte, está allí listo para ayudarte. Por ciertas mejorías económicas la gente vende sus principios. Por ciertas mejorías económicas algunos hasta entran en fornicación. Por ciertas mejorías económicas se abandona la fe. Es imposible predicar la palabra y que no toque nuestro ser, porque somos seres pecadores. Por eso Cristo le dice: arrepiéntete. Yo alabo al cielo porque aún para los cristianos de Tiatira había esperanza. Así que si tu caso es alguien que por alguna razón ha negociado con el mundo, hay esperanza para ti. Aleluya. Cristo Jesús quiere ser tu Salvador. Por eso hoy te está diciendo: arrepiéntete. Te está haciendo un llamado especial al arrepentimiento, un llamado especial a que te ponga de su lado. Si bien es cierto que debemos ser una iglesia llena de amor, debemos ser una iglesia fiel a la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Hasta el final, la iglesia, el liderazgo de la iglesia, el miembro de la iglesia tendrá que luchar con ese balance. Una iglesia que ame y una iglesia que te obedezca. Y es posible que por épocas pareciéramos más una iglesia obediente que una iglesia que ama. Y por momentos pareciéramos más una iglesia que ama que una iglesia que obedece. ¡Wow! ¿Cuánto nos costará llegar al balance? Porque el que me ama, ¿qué cosa? Guarda mis mandamientos. Obedece. Así que yo quiero invitarte, miembro de iglesia, líder de iglesia, hermano de iglesia que ora, que en tu rincón de tu casa ora, órale a Dios para que seamos una iglesia con el beneficio de Éfeso y el beneficio de Tiatira. Pura en la palabra y llena de amor al prójimo. Porque al fin del cuenta el mundo sabrá que seguimos a Cristo cuando nos amemos. Pero también en el tiempo del fin, el que no esté anclado en un escrito tampoco permanecerá fiel. Ambas cosas son necesarias. Quiero terminar, hay mucho que enfatizar en esta iglesia, pero no quiero despacharlos tan tarde. Al final Cristo hace varias recomendaciones. Durante el periodo de Tiatira pareciera que casi la totalidad de la iglesia se corrompió. La iglesia cristiana pasó a ser la iglesia popular, a enseñar que tú eres salvo por las obras, a enseñar que las penitencias te ganan el favor de Dios. La iglesia popular quitó a Cristo de lado y puso al pontífice de Roma,
Quitó a Cristo del frente y al santuario donde podía venir con tus cargas y rendirla a Cristo con toda confianza, creyendo y ser perdonado. Y ahora puso que para ser perdonado debía venir y confesarte a cierto hombre y hacer lo que él te diga para ser perdonado. Enseñó que debías clamar y adorar y tener un santo de tu devoción. Enseñó que la iglesia tenía poder para que cuando tú murieras mandarte al infierno, a la gloria o a donde ella quisiera. Y la mayoría de la cristiandad tomó ese derrotero y hasta el día de hoy una inmensa cantidad de los cristianos sigue creyendo engaños de la iglesia de Tiatira. Por eso la palabra de Dios dice que ha dado a beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Y es necesario que tú y yo nos sentemos y nos revisemos y revisemos nuestras creencias y miremos a ver si nuestra creencia está basada en qué. Porque es posible que tengamos creencias que sin saberlo la iglesia corrompida de Tiatira las trajo hasta nosotros. La iglesia de Tiatira fue la que afianzó la adoración en un día falso, no en el día del Señor. Podéis leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis y el único día que la Biblia manda, que es día de Jehová, es el sábado. El único día. Fue la iglesia de Tiatira que enseñó a los hombres a adorar imágenes. Fue la iglesia de Tiatira que enseñó que la iglesia tiene poder de perdonar pecado cuando el único que perdona, ¿quién es? Es Dios. Y fue la iglesia de Tiatira que enseñó que tus obras de amor te salvan, porque era una iglesia muy bondadosa. Y hasta el día de hoy lo que presenta la iglesia popular es que es una iglesia servicial y caritativa. Y le enseña a la gente que por el servicio tú eres salvo. Pero la palabra de Dios dice que soy salvo solo por la gracia de Cristo. Por eso Cristo le elogia a la iglesia de Tiatira: tus últimas obras son mejores que las primeras, porque un grupo de hombres fieles de la misma iglesia popular se levantaron diciendo que somos salvos solo por la gracia de Cristo. Alabado sea el Señor. En la iglesia de Tiatira hay un grupo fiel. ¿Hay un grupo qué? Fiel. Los hugonotes, los valdenses y otros tantos que tuvieron que esconderse entre las montañas y en los valles. Cuando había paz estaban en las ciudades, pero cuando se ataba una nueva persecución había que correr. Ser cristiano fiel en los tiempos de Tiatira era notable. Por eso o vivían aislados o si vivían entre la gente estaban a expensa del bochorno, de la burla y luego de hasta la muerte. Porque era imposible ser un cristiano fiel entre la iglesia corrompida cristiana y que el otro no lo notara que tú eras diferente. Tenías que estar listo para ser raro entre los demás o para que te persigan o hagan cualquier cosa. El Señor le va a decir a los cristianos de Tiatira fieles: pero vosotros, verso 24, y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, no os impondré otra carga. En otras palabras, no les voy a dar otras verdades por las que tengan que pelear. Los cristianos de Tiatira no tuvieron toda la luz. ¿No tuvieron qué? No conocieron toda la verdad. Y el Señor darles nuevas verdades que ellos no conocían significaría para ellos un desafío mayor. Así que el Señor le dice: no les voy a requerir más, pero les voy a requerir, verso 25, que retengan lo que tienen. ¿Qué le voy a pedir? Dice el Señor. Que lo que tú conoces, que lo que tú sabes, que lo que tú entiendes que es verdad, que la luz que te he dado, la retengas. La expresión retenga aquí pareciera decir que soporte con ella. Que no la pierdas, que no la dejes escapar, porque la verdad estaba desapareciendo. Que la mantenga. Y yo doy gloria a Dios porque estos grupos cristianos perseguidos, maltratados, burlados,
mantuvieron en alto las verdades que conocían. Aleluya. Cuando usted rastrea hoy la historia del día del Señor, del sábado, usted va a encontrar que en esos tiempos habían cristianos genuinos que eran fieles a Dios en este mandamiento y en todos los mandamientos. Que retenga lo que tienes. Hoy no somos la iglesia de Tiatira, aunque ella tiene un mensaje muy pertinente para nosotros, para que no nos confabulemos con el mundo. Tiene un mensaje para nosotros. Hoy tenemos más luz que los de Tiatira. Y el llamado a retener los que tenemos es para nosotros también. La Biblia dice que el que persevere, ese será. Retén lo que tienes. Hoy, como en los tiempos de Tiatira, tu fe es amenazada. Y en el futuro próximo, que está cerca, más amenazada será tu fe. Y el Señor te dice, retén lo que tienes. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga. ¿Hasta cuándo voy a ser fiel? El sábado pasado, cuando íbamos a bautizar, yo le preguntaba a Naya, ¿y hasta cuándo va a ser adventista una cristiana? Naya, ¿te acuerdas? ¿Y hasta cuándo va a ser una cristiana, Naya? Y ella me dijo, hasta que Cristo venga. ¿Hasta cuándo va a ser un hijo de Dios? ¿Hasta cuándo va a ser un cristiano que retienes lo que Dios te ha dado? ¿Hasta cuándo lo va a hacer? Dentro de la apostasía gigantesca de Tiatira hubo un grupo que se mantuvo fiel. Dentro de la gran apostasía del Antiguo Testamento en los tiempos de Jezabel hubo un grupo que se mantuvo. Y en los tiempos de Jezabel parecía que la verdad había desaparecido y solo Elías había quedado. Al punto que el mismo Elías le dijo al Señor, solo yo quedo, Señor. Y él le dijo, cuidado, Elías, hay 7,000 que no han doblado. En los tiempos de Tiatira parecía que el enemigo de Dios había logrado totalmente cubrir la tierra, pero Dios tenía sus miles que no habían doblado rodilla. Aleluya. Yo alabo al cielo porque hoy en el tiempo del fin, cuando el engaño de Tiatira aún sigue vigente, Dios tiene hijos fieles. Y algunos que tal vez no hemos sido fieles como tenemos que ser, Él nos dice, arrepiéntete y retén lo que tienes. Y yo quiero invitarte hoy en el nombre del Señor que te arrepientes y retenga lo que tienes. Vamos a cantar este canto. Pero yo te quiero pedir que este canto sea un canto que tú lo ores al Señor. Que tú lo hables al Señor en oración. ¿Podemos hacerlo? Ayudándonos a ser cristianos fieles dentro de un ambiente donde el mundo nos invade y quiere que negociemos con Él. Vamos a cantar este canto de pie. Vamos a cantarlo como una oración a nuestro Dios. El himno 270, anhelo ser limpio. Anhelo ser libre, completo, Jesús, que mores en mi alma tu fulgida luz. Mis ídolos rompen los que antes aman. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve
vengo postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe, oh lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré, oh lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo por dentro de mí, jamás diste no al que tu amparo fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré, oh lávame tú y cual nieve seré. Amén. Yo quiero orar por dos grupos. Por un grupo que tiene una batalla con el mundo, que le está invitando a negociar con cosas que confligen con su fe. Quiero orar por esos. Tiene un desafío mundano que te está atacando, donde el ambiente te invita a ser un cristiano que negocie con eso. Yo quiero orar por ti hoy. Puede ser con tu trabajo, puede ser con tu conducta moral, puede ser con un amigo. Yo quiero invitarte, porque ser cristiano es contender contra el mundo y vencer. Si hay alguien así aquí, no tienes que levantar tu mano. Todos tenemos batallas. Si hay un desafío para que contiendas contra el mundo y el mundo te invita a negociar brindándote ciertos beneficios, pero afectan tu fe, ¿quiere hoy rendirte al Señor? ¿Quiere decir con el canto anhelo ser limpio? Yo quiero orar por un segundo grupo, que hoy quiere decir, Señor, yo quiero retener lo que me has dado, retenerlo hasta el final. Yo voy a orar y cuando yo cierre los ojos, presenta tu corazón a Dios, tú solo. Voy a darte los primeros segundos para que ores solo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor, gracias porque tú amas tu iglesia. Porque amas tanto a tu iglesia que diste tu vida por ella. Y a una iglesia en un estado tan deprimente como Tiatira, tu palabra dice que Cristo la sostiene en su mano derecha. Y aún en esa condición se presenta a ella como el Hijo de Dios. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias porque no nos abandona en nuestros pecados, sino que viene tras nosotros con poder y con gracia a rescatarnos. Señor, hoy, igual que en los tiempos de Tiatira, cada cristiano tiene la presión social, la presión económica, la presión emocional que le invita a ser como los demás. Queremos ser como tú quieres que seamos. Danos el valor, oh Dios, de ser diferente aunque nos veamos raros. Oh Señor, pero que en esa diferencia no perdamos la pureza de tu palabra y el amor al prójimo. Que como los cristianos de Éfeso seamos fieles y obedientes. Y como los de Tiatira fieles, seamos cristianos llenos de amor y servicio al prójimo. Oh Dios, quiero pedirte por nuestros jóvenes, que a menudo tienen el desafío de parecerse al grupo no cristiano que les rodea. Ayúdales a retener lo que tú le has dado, a mantenerse de tu lado, Dios, sabiendo que tu palabra dice que el que persevere gobernará el universo con Cristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Señor, yo sé que aquí o en nuestras casas
Hay amigos y miembros nuestros luchando con situaciones donde tienen que ponerse de tu lado. Dales el valor, dale el poder, dale tu gracia de atreverse a ponerse de tu lado. A todos ayúdanos a retener tu verdad, a retener tu amor hasta que Cristo venga. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Podemos sentarnos y ya saldremos en orden. Que Dios te bendiga, hermano.